Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, el Señor les bendiga mucho. Qué bueno es estar una vez más a través de este enlace compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y damos la bienvenida a nuestra amada iglesia, Tabernáculo de la Fe, damos la bienvenida a nuestros amigos que domingo a domingo nos siguen a través de este enlace. Gracias les damos a ustedes, gracias a nuestro Dios. Y bendecimos a cada uno de ustedes porque este es el día que hizo el Señor para que le adoremos, le exaltemos y damos gracias a Dios por eso. Bueno, en esta mañana hemos alabado, hemos bendecido, hemos estado desde muy temprano enlazados con la presencia del Señor. Y yo quisiera que usted me acompañe al Salmo 89. Vamos a leer los versículos 15, 16, 17 y 18. Salmo 89 del 15 al 18. Una vez más, bienvenidos. Ya veo que se están conectando los hermanos. Gracias a Dios por eso. Por favor, coja su Biblia, coja su tablet, su celular, lo que usted tenga, pero lo importante es leer la palabra. Y dice así, Salmo 89 del 15 al 18. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, porque Jehová es nuestro escudo, es nuestro Rey, es el Santo de Israel. A Él sea la gloria, la alabanza, a Él sea toda exaltación. A Él levantamos nuestras manos al cielo para adorarlo y bendecirlo. Bienvenidos, queridos hermanos, y damos la gloria a nuestro Padre Celestial. Hoy es un día especial. Hoy el Señor nos ha invitado a la mesa, a compartir la Santa Cena, a recordar esa muerte maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo, pero también a tener la esperanza de que el Señor vendrá por segunda vez. Amén. Sea bendito nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración poniendo este tiempo maravilloso en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Acompáñame por favor con esta oración. Bendito y poderoso Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias Señor porque a ti te ha placido Señor que hoy nos levantemos, que hoy respiremos. Tú nos has dado vida Señor para alabarte y bendecirte. Gracias Señor Jesús. ¿Cómo no agradecer al Santo de Israel que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en tribulación o en angustia? El Señor está con nosotros, porque Él es nuestro pastor. Y el pastor, dice la palabra del Señor, que da la vida por sus ovejas. Gracias Dios, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a dar la vida por cada uno de nosotros. Y hoy recordamos eso, Señor, tu muerte, tu resurrección. Estamos invitados por nuestro amado Señor Jesucristo a compartir, Señor, el pan y el vino. Gracias, Señor, porque tú nos das esa libertad de adorarte y bendecirte. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, abrir nuestros labios. Podemos, Señor, levantar nuestras manos. Podemos mirar al cielo, Señor, y agradecerte. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Bendice la palabra en esta mañana. Estamos con buen ánimo, Señor, estamos en tu presencia. Nuestro corazón late, Señor, porque sentimos tu presencia en este día. Gracias, Señor Jesús. Gracias al Santo de Israel, al Dios poderoso, al Dios victorioso, al Dios maravilloso. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu palabra en este día, Señor, a través de tu siervo. Habla al corazón de cada uno de tus hijos. Habla a mi corazón, Señor, amado Padre. Como dice en la Biblia, habla que tu pueblo escucha. Y en esta mañana, Señor, prestamos oído y abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser.
Gracias, bendito Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos, mis hermanos. Qué bueno, ya veo una gran cantidad de hermanos. Qué bueno es darle las primicias al Señor. Qué bueno es saber que en este día, Señor, nos hemos propuesto levantarnos, adorarte, alabarte, y nos hemos propuesto desde muy temprano, Señor, conectarnos para estar todos unidos en un mismo sentir, porque dice la palabra del Señor que ahí envía bendición y vida eterna. Bienvenidos, mis hermanos, mis amigos, a la Iglesia Tabernáculo de la Fe en línea. Bienvenidos, el Señor me los bendiga. Dios les bendiga, amada iglesia. La paz del Señor Jesucristo sea en esta mañana con todos ustedes. Qué bueno es estar ya conectados en el Espíritu, hermanos. En el Espíritu, porque así es como nos quiere Dios. Siempre dependiendo del Espíritu, guiados por el Espíritu, conectados en unidad por el Espíritu, para elevar nuestro corazón al Señor y disfrutar de nuestro culto de alabanza, adoración, exaltación, honra y gloria al único que vive y reina por siempre, a Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Príncipe de paz, el Alfa, el Omega, el principio y el fin de todas las cosas, la puerta por la cual entran las ovejas, el pan de vida, el agua que sacia la sed. Todo eso es Jesús. Todo eso es Jesús en la vida de quienes hemos creído, confiado y amado al Señor hasta el día de hoy. Podemos decir juntos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Mis amados hermanos, esta semana ha sido una semana, como siempre digo, con noticias especiales dentro del mundo social en que vivimos como quiteños, como ecuatorianos. Ya empezaron a salir las listas y con los posibles candidatos ya inscritos para las elecciones de mayo, y gente que entendemos que el que es elegido va a presidir los destinos de nuestra patria. Va a ser la máxima autoridad en nuestra nación y va a guiar nuestra patria. Amados hermanos, pero ya empiezan las inquietudes de la gente. Unos quieren un hombre de experiencia, un hombre que haya sido de empresa, un hombre que tenga mucho conocimiento, mucho bagaje en la vida, sea profesional como en la vida política. Otros están cansados de los políticos y empiezan a escribir en contra de ellos en las redes sociales. Ya no quiero votar por ningún pillo, ningún sinvergüenza, ningún mentiroso. Y empiezan a ofender de tal manera a las personas. Dice, por eso no voy a votar por nadie. No quiero tener en mi conciencia el haber elegido una persona, porque todos son igual. Otros les gusta la gente joven, que no haya sido político, que nunca haya estado en la palestra política. Y ponen su esperanza en una nueva generación de políticos o de personas que desean asumir tan alto cargo como la presidencia de la República. Y uno se queda pensando, ¿por quién votar? ¿A quién elegir? Ya me han preguntado, ¿por quién va a votar? Ya me han dicho, ¿a quién debemos elegir? Yo quiero decirle, mis amados hermanos, ya hemos votado por gente de experiencia y algunos han defraudado a la ciudadanía ecuatoriana. Ya hemos votado por inexpertos y algunos han defraudado. Ya hemos votado por gente que aparentemente tenía un buen currículum y en ocasiones también nos han defraudado. No todos, pero sí nos han defraudado. La pregunta es, ¿a quién elegiremos? ¿O a quién elegiré yo
para votar? Esa es una respuesta que usted tiene personalmente y que yo debo tener personalmente. Las empresas, cuando van a contratar a personas para cumplir funciones dentro de la misma, también empiezan a revisar carpetas, como conocemos, de los currículums. Y ahora hay empresas especializadas. Tengo un amigo que trabaja en esto. Él hace todo el seguimiento del currículum, las averiguaciones, etcétera, etcétera, porque necesitan elegir a una persona para que cumpla una función y que tenga esa capacidad para hacerla. Que tenga esa capacidad para hacerla, porque a nadie le gusta arriesgar con otra persona. A veces queremos buscar las personas con mayor capacidad, con mayor formación, con una buena actitud para relacionarse con otros, etc. Empiezan a ver los cuadros. Y siempre estará, elegiremos o no a la persona correcta. Mis amados hermanos, yo quiero en esta mañana, con esta introducción, hablar de la elección de Dios, la gran elección de Dios. Si hay alguien que no se equivoca, es Dios. Si hay alguien que puede elegir a las personas de una forma especial, conociendo que somos imperfectos, es Dios. Si hay alguien que lo hace de una forma especial, es Dios. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31, por favor. Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, del 26 al 31. Dice así la Escritura: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bendito sea su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos porque tu Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir esta carta a una iglesia que se creía autosuficiente, que se creía capaz, Señor. Muchos en la iglesia actuamos de la misma manera. Muchos en la iglesia nos equivocamos en nuestros criterios. Muchos en la iglesia pensamos que las cosas deben funcionar desde nuestra inteligencia humana. Señor, pero tu Espíritu Santo plasmó estos consejos, este amor escrito en el Nuevo Testamento, con la gran finalidad de afinar nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestro servicio a tu palabra, porque todo lo que hacemos y haremos siempre será para la gloria y honra de tu santo nombre. Reconocemos, Señor, que delante de ti no somos nada ni nadie, pero en tus manos somos un instrumento muy importante para el servicio de tu nombre, Señor, y para el servicio de tu iglesia, y para el servicio de una ciudad, de una comunidad, de una nación.
para poder llevar el gran mensaje del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, esta carta está dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Esta era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano, muy importante, muy rica, muy comercial. A todo el mundo le gustaba ir a Corintio en aquel tiempo, aún a los filósofos griegos de aquella época. Y al ser comercial, al ser rica, también estaba llena de la inmoralidad que aqueja a las ciudades que tienen un desarrollo de esa naturaleza. Alguna vez escuché a un pastor decir que es como Las Vegas en los Estados Unidos, una ciudad donde todos quieren ir, pero donde hay la inmoralidad más grande alrededor de ella y en el corazón de ella. Hasta se atrevió a decir el pastor en algún momento, diciendo de forma natural, un pensamiento natural: si Dios no tuvo misericordia de Sodoma y Gomorra, que eran tan inmorales, yo sé que no tendrá misericordia de Las Vegas por la inmoralidad que vive esa gran ciudad en los Estados Unidos. Sería injusto que haya castigado a Sodoma y Gomorra y no castigue a una ciudad donde hay tanta perversión. Me impactó mucho porque fue un pastor americano de mucho conocimiento, de mucho respeto, el pastor, que hacía esta comparación. Hermanos, Corinto era una ciudad tremenda, pero también era una ciudad muy idólatra. Casi todos los dioses griegos y romanos tenían un templo allá. Y en los templos había sacerdotes y sacerdotisas. Muchas de las sacerdotisas eran gente promiscua sexualmente. Y había cultos de adoración a sus dioses donde había orgías tremendas. Era muy reconocida por él. Orgías. Estaba hablando de relaciones sexuales inmorales. Así era Corintio. Por eso nosotros entendemos en la Escritura que donde abunda la maldad, el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí el apóstol Pablo arrancó un ministerio en la predicación de la palabra. Después estuvo Apolos, en algún momento estuvo Pedro. Por eso, antes de esta porción, dicen, es donde reconocemos que había una cierta división. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo empieza a hablar con mucho amor, ubicando a la gente en Cristo y no en los hombres que fueron usados por Cristo o que estaban siendo usados. Además de la situación social de la ciudad en donde estaba ubicada la iglesia, también era una iglesia donde se estaban dando divorcios y segundas nupcias sin control. Había confusión en los cultos, lo hacían unos de una manera, otros de otra manera. No había el uso correcto de los dones espirituales, porque también la Biblia nos enseña en esta carta que Pablo reconoce que era una iglesia rica en dones espirituales. Entonces había confusión en los cultos. Juicios en los tribunales, se peleaban entre los hermanos y llevaban a la gente a los juicios y tribunales. La Santa Cena tenía un desorden tremendo y aún en las ofrendas la gente no lo hacía de forma correcta. Había problemas morales. Por eso Pablo en las dos cartas a los Corintios, después de hablarles con tanto amor y respeto en el capítulo 1, los empieza a exhortar a manejar una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es lo que acontecía alrededor de la iglesia. Debemos notar que la iglesia de Dios era buena y estaba en Corinto, una ciudad mala y perversa.
debemos entender que la iglesia fue puesta en cualquier ciudad del mundo, no importa la condición moral o social que viva, para ser buena, la sal de la tierra, en medio de esa ciudad. La sal de la tierra en medio de esa ciudad. La iglesia no tiene que ser influenciada por la ciudad. Es la ciudad la que tiene que ser influenciada por la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo trataban de enseñar a la iglesia de Corinto en aquel tiempo. Ahora, hermanos, como vamos a hablar de la elección que hizo Dios, vamos a empezar viendo el versículo 27. En la parte primera del versículo 27 dice la Biblia, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, hermanos. Dios había elegido a necios para avergonzar a las personas que se creían muy inteligentes y capaces. Si por lógica nos ponemos a analizar este versículo desde un contexto de formación profesional, decía, ¡qué absurdo! ¿Quién va a despreciar a un sabio y coger a un necio para confiarle una obra, una función, una labor? ¿Quién? Hermanos, cuando la Escritura nos está enseñando esto, nos está hablando, la gente necia, está hablando de gente terca, de gente difícil, de gente complicada, de aquella gente que muchos lo desechan porque dice, este tipo es cerrado, con él no hay cómo tratar. Diríamos en términos muy comunes, es bruto, cerrado. Es más tapado que una mula, dice mucha gente. Alguien escogería una persona con estas características y cualidades para avergonzar a un sabio, para callarle la boca a un sabio. Nunca, hermanos. Pero el versículo 18 nos habla de qué había acontecido en el corazón, en la mente del necio. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, Dios coge a un necio y con su poder lo transforma a tal punto que tiene la capacidad espiritual. Y Dios hace un trabajo intelectual con su sabiduría del cielo para avergonzar a los que se consideran sabios en esta tierra. Dios hace un trabajo porque la palabra de la cruz, mis amados hermanos, hoy en día escuchamos la expresión, la palabra de la cruz, y nosotros nos vamos a la religión, entendemos que Cristo murió en una cruz y dio la vida por nosotros, pero en aquel tiempo, en aquel contexto, esto no era asimilado de la manera que hoy lo asimilamos. No, hermanos, la palabra de la cruz era como decir, porque la palabra de la silla eléctrica, porque la palabra de la guillotina, porque la palabra de la horca era algo muy ofensivo. Porque de esos instrumentos de castigo solo podría salir veneno y odio, porque los hombres que llegaban a ese extremo era gente perversa y mala. Cuando oía la gente la palabra de la cruz, si en la cruz morían los ladrones, los delincuentes peligrosos de la época, era un castigo drástico, el máximo castigo de la época. La palabra de la cruz. Pero ya dentro de nuestro contexto nosotros entendemos. Por eso era una locura aceptar el mensaje de un hombre que murió en la cruz. ¿Qué de bueno podía salir de un hombre, de un delincuente según la época, que haya muerto en una cruz?
Pero nosotros sabemos que Jesús fue inocente. Nosotros sabemos que Jesús tomó nuestro lugar. Nosotros sabemos que lo que aconteció en la cruz fue una locura de Dios para salvarnos a nosotros y librarnos de la condenación eterna. Por eso la palabra de la cruz es locura para los que no entienden, para que no aceptan. No es fácil asimilar. Por eso dice la palabra de la cruz locura para los que se pierden. El hombre con sabiduría humana rechaza el mensaje de la cruz, lo rechaza. No le parece lógico que el Hijo de Dios se haya hecho carne. No le parece lógico que el Hijo de Dios haya subido una cruz y haya ofrendado su vida. No le parece lógico que un padre mande a morir a su hijo. Es una locura para ellos. Pero para nosotros es la gracia y el amor de nuestro Señor y Padre y de nuestro Hijo, de nuestro hermano mayor Jesucristo. Y nosotros podemos entender por el Espíritu que Dios hizo una labor sobrenatural para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. El versículo 21 dice la locura de la predicación, hermanos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, Dios se manifestó, el libro de Hebreos dice que Dios se manifestó de muchas maneras. Por los profetas, por los eventos naturales, pero la gente le rechazó. Fue necesario que Cristo venga y se manifieste en carne, Dios hecho carne. Sabemos que la Escritura dice que Jesús, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Fue necesario que Jesús venga, se haga carne y cumpla su función. Pero el apóstol está escribiendo que muchos no entendieron. Hermanos amados, los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, todas las personas con las que se relacionó con Jesús, que se creían más sabios que Dios, que Jesús, rechazaron a Jesús. No aceptaron a Jesús. Pidieron que maten a Jesús. Hermanos, pero a los que creyeron, Dios los usó para avergonzar a los sabios religiosos, para avergonzar a los sabios filósofos de la época, por la locura de predicación. Hermanos, solo un loco predica la locura de la cruz. Por eso nosotros somos locos apasionados por transmitir el mensaje de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Locos apasionados. Por eso es que la gente no entiende cómo una persona puede dejar la comodidad maravillosa de una nación como los Estados Unidos y venir aquí a evangelizar a los Aucas, en la selva. La gente no entiende cómo es que la gente le dejan su gran ciudad para irse al África a vivir en condiciones muchas veces infrahumanas para poder llevar el mensaje a los nativos de esa ciudad. Yo fui alcanzado por un misionero, por el trabajo de un misionero brasilero que dejó la comodidad de su Brasil y que aquí en ocasiones con limitaciones económicas se paraba en una calle y levantaba su voz y pronunciaba el mensaje del Señor Jesucristo al aire libre. Una locura, pero es una locura que transformó almas, que alcanzó personas para Cristo. Una locura. Cuando llegamos a Jesús nos volvemos locos, sí, pero locos de amor por Él.
y locos por cumplir su obra. ¿Cuántas veces usted y yo, con limitaciones, hemos tenido la gran oportunidad de predicar a gente con conocimiento y formación superior? Y el Señor nos ha honrado compartiendo la locura del mensaje de la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos avergonzado a personas que se creen autosuficientes. Hemos avergonzado a las personas que se creen superiores a los cristianos. Recuerdo aquella historia de mi pastor Lira. Él tenía una iglesia en Amena 2 en el tiempo de los años 80. Quienes se convertían en gente extremadamente de condición limitada en formación, casi siempre la gente de oficio, carpinteros, mecánicos, lavanderas, niñeras. No se veía en las iglesias gente médico, ingeniero como ahora hay, militares de alto rango como ahora hay. No se veía. Las iglesias en aquel tiempo eran de gente muy humilde en su formación, hablando con esa palabra. Y se convierte en una persona de la Granda Centeno, y desde ahí la mujer se iba hasta el sur, a la Mena 2, a Barrio Nuevo, a la Colmena. Pero el esposo odiaba el evangelio y le odiaba al negro brasilero por haberle quitado a la mujer, en el sentido de haberle evangelizado. Y estas personas, como tenían una muy buena condición social, invitaron a un grupo de gente de nivel cultural, de muy buena formación, entre ellos un periodista. Y le invitaron al pastor a una reunión en su casa acá en la Granda Centeno. Y el pastor fue. Él revelaba: fui con mucho nerviosismo. Se iba a enfrentar con gente de conocimiento cultural. Y empezaron ellos a hacerle preguntas. Llevaron un pliego de preguntas, hermano, un pliego de preguntas. Y empezaron a hacer preguntas. Y el pastor no abrió la Biblia. Lo único que decía, le preguntaban algo, abra en tal parte. Y les hacía que ellos abran. Ahí está la respuesta. Otra pregunta, abra en tal parte. Ahí está la respuesta. Y el Espíritu Santo iba haciendo la obra, hermanos. Abre en tal parte, ahí está la respuesta. Abre en tal parte, ahí estaba la respuesta, hermano. Esos gigantes que fueron a acabar con David, el pastor se convirtió en un gigante para acabar con esos Goliaths que querían dañar la imagen de un hijo de Dios. Dios le dio tal sabiduría que llegó un momento, no hicieron todas las preguntas, la hoja se les cayó de la mano y quedaron avergonzados por la locura de la predicación. Dice la Escritura, sino que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Hermanos, si la iglesia tiene que ser preparada, claro, preparada en la palabra. Y no estamos diciendo que no deben prepararse secularmente, no. Recuerdo que un día mi hijo, Sebastián, me dijo que él quería abandonar sus estudios profesionales para dedicarse a estudiar la palabra de Dios, para servirle al Señor. Yo le dije: hijo, termina tu carrera, porque sería maravilloso ver un químico en el púlpito, hablando con propiedad y con conocimientos científicos la verdad de la palabra. Después te vas a preparar para servirle, lo vas a hacer. Tú eres un siervo, un hombre llamado por Dios. Muchas veces él hace ejemplos dentro de su profesión que nos ilustran cuando predica para entender. Hermanos, no estamos hablando de no prepararnos secularmente, pero el cristiano debe prepararse constantemente en la Escritura. Porque lo necio de este mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Hermanos, tenemos la capacidad de hacerlo. Solo estudia la palabra y tú podrás responder y Dios te podrá usar, el Espíritu Santo te recordará. Y en tu sencillez y en la mía, Dios avergonzará a los sabios y a los entendidos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Al segundo punto dice, Dios ha elegido a los débiles para avergonzar a los fuertes. Versículo 27 en la segunda parte. Y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, hay gente que piensa que por su condición económica tiene la capacidad de hacer todo. Hermanos amados, en toda época ha habido grandes obras que llevar a cabo. Pero en toda época la iglesia ha podido cumplir con su labor, porque su fuerza no ha estado en el dinero, su fuerza ha estado en el Señor, que es dueño del oro y de la plata. Del oro y de la plata. La Biblia dice, muchos confían en caballos, otros confían en ejércitos, pero nosotros confiaremos en el Señor. Hay cosas que a veces Dios nos pide que hagamos. Y lo primero que el enemigo de Dios, Satanás, y no es nosotros como enemigos de Dios en los pensamientos de Dios, nos topamos los bolsillos de, ¿cómo el Señor quiere que yo haga esto si no tengo dinero? Cuando Dios nos llama a hacer algo, Él proveerá. Él dará lo que tiene que darnos. Dios nunca nos llama a una empresa sin su provisión. Tampoco nos llama a una empresa y nos da todo al instante. Dios nos irá proveyendo conforme va avanzando el desarrollo de la empresa con nuestra obediencia. No sea que habiéndonos provisto de todo nos olvidemos de Él. Él nos provee conforme vaya avanzando, porque siempre estaremos orando y pidiéndole a Dios que nos bendiga. Hermanos amados, lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántos se han burlado muchas veces de nosotros los cristianos? Que no lo podremos hacer, que no lo lograremos. Pero Dios nos da la fuerza, la inteligencia y las instrucciones para hacerlo. Recuerde a David. Hermanos, David era un débil frente a sus hermanos. Tenía un hermano que sí estaba en la guerra, un débil, un pastorcito, el hijo menor de una casa, ya déjelo, que haga esas funciones para él. Pero cuando David fue al lugar donde estaba el filisteo desafiando al ejército del Señor y que tenía amedrentado a Saúl, cuando David fue allá, él no miró a Saúl, él no miró a Goliat, él no hizo caso a la oposición de sus hermanos o de su hermano, no. Él miró a Dios. Él miró a Dios y pudo mirar a Goliat, ese gigante, ese gladiador, imposible de vencer, el fuerte. Él miró a Dios y dijo, ¿quién es este filisteo y circunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del ejército de Jehová? Tú vienes con lanza y jabalina. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos.
Bendito es el nombre de Jesús. Lo débil de este mundo Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. José no era nadie. No era nadie, sus hermanos, pero Dios tenía un proyecto con José. Ahora, ¿cómo lo realizó? De la forma en que lo hizo. ¿Dios fue malo en permitir? No. Dios mostró la naturaleza de los hombres, la perversidad de sus propios hermanos. Aún el orgullo de su padre al no entender lo que Dios estaba haciendo y preparando para hacer con su hijo. Pero Dios, hermanos amados, le permitió todo a José. Recuerde que estuvo con Potifar. Su esposa, la esposa de Potifar, quiso seducir a José y abusar sexualmente de José, porque él se resistió. Toda la patraña y la mentira que se levantó contra José. Podía haber sido reo de muerte, sin embargo, Dios no lo permitió y lo encarcelaron. Lo encarcelaron, pero ahí Dios tenía gracia. Y la Biblia dice que José caía en gracia en todos. Nosotros sabemos que luego reveló el sueño de Faraón y Faraón lo puso como gobernador. Después de Faraón, José era la máxima autoridad del imperio egipcio. José podía haber dicho a Potifar: ¿dónde está la perversa de tu mujer, que me mandó a la cárcel? Y podía haber dicho, ordenado, maten a Potifar y a su mujer por su perversidad, pero nunca lo hizo. Porque Dios escogió al débil para avergonzar al fuerte. Hermanos, Gedeón, muchos casos en la Biblia. Hermanos, los hombres, los apóstoles eran personas que no calificaban dentro de un proyecto espiritual grande. Como hay veces vemos en las iglesias, que nos dejamos impresionar de la gente con títulos seculares, pero con el respeto que se merecen muchos hermanos. La gente con títulos seculares son la menos dispuesta a servir a Dios. ¿Quiénes son los más dispuestos? La gente sencilla. La gente que dice: heme aquí, pastor, cuente conmigo. Y a veces los pastores cometemos el gran error y vemos que el hermano no tiene mucha formación. Y ponemos nuestros ojos en aquellos que aparentemente saben hablar. Hasta su imagen va a dar una mejor presencia a la iglesia, hermanos. ¿Qué falla? ¿Qué error pastoral? ¿Qué error pastoral que a veces cometemos? Pero también, hermanos, nosotros debemos ver a la gente desde la óptica de Dios. Dios ha elegido débiles para hacer su obra. Y siempre esos débiles se convirtieron en hombres fuertes, porque su fortaleza no provenía de ellos, sino provenía del Señor. Y tercero, Dios también eligió lo más, versículo 28, lo más bajo, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escogió lo más bajo, versículo 28. Hermano, los de condición desechable. Alguna vez estuve en Brasil y me mostraban los testimonios de gente que fue recogida de la calle. Eran indigentes. Recuerdo que estaba donde el pastor Tenorio, allá en la ciudad de Lorena, en Sao Paulo. Un pastor que le encantaba recoger a los indigentes y llevárselos a su casa, hermano. Los hacía bañar, les hacía cortar el pelo, los afeitaba. Les mostraba el amor de Jesús. Y ahí me enseñaron, este era así, pero ahora es así.
Este estuvo en esta condición, pero ahora está en esta condición. Lo más bajo. Y no solamente estamos hablando de indigencia, estamos hablando de personas que prácticamente nadie daría un medio por ellos. Gente alcohólica, gente con problemas de drogas, gente que cometió graves problemas de delitos. Y la gente no cree. ¿Sabe qué dicen los sabios del mundo? Los cristianos son solo gente ignorante. Muchas veces dicen, los pastores son gente ignorante, que como no tenían trabajo se dedicaron a la pastoral. Son gente sin formación. Y nos hablan, nos critican. Es que, hermanos, Dios escogió lo más bajo, lo que no era para que sea lo que es. Dios escogió. Yo era un joven de esquina, callejero. Desayunaba, me iba a la esquina con mis amigos. Almorzaba, me iba a la esquina con mis amigos. De noche merendaba y ya seguía en la esquina con mis amigos. ¿Quién podía pensar que yo podía haber sido o soy un ministro del Evangelio? ¿Quién? ¿Quién podía pensar? ¿Quién podía entender? Pero recuerdo cuando me convertí y veía jóvenes predicando el Evangelio, inclusive menores a mí, siempre dije, yo seré un predicador del Evangelio. Yo le dije, Señor, hazme un predicador del Evangelio. Quiero ser un loco por la predicación de la palabra de la cruz. Quiero ser un hombre apasionado, que cuando hable desde un púlpito, no hable por conocimiento, sino hable por el Espíritu. Porque tuve un impacto, tuve un momento sobrenatural con Dios. Y yo sé en quién he creído. Yo sé quién es Jesucristo. Porque Cristo me transformó. Me hizo nueva criatura. Su palabra se cumplió en mí. 1 Corintios 5:17 se cumplió en mí. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas en Jesús. Todas. La gloria es para el Señor. Cuando me llamó a ser un predicador del Evangelio, Él me prometió estar conmigo. Hermanos amados, lo más bajo, el trasfondo de muchos que han sido y están siendo usados por Dios es muy bajo. Pero recuerden que Cristo nació en la condición más baja que puede nacer un ser humano, en un pesebre con animales. Por eso el mundo lo rechazó. Por eso el mundo lo rechazó. Porque Jesús se identificó con aquellas personas que iba a levantar del mundo más bajo para avergonzar a los que se creen poderosos e inteligentes. También ha habido hombres inteligentes. Isaac Newton, estaba leyendo, fue cristiano. Cristiano, que creía en Jesucristo. Albert Einstein, judío, cristiano. Hermanos, los cristianos son personas que marcan un hito en la historia. Y Dios quiere que usted y yo marquemos hito en la historia de alguien, llevándola a los pies de Jesucristo. Cristo nació en condición muy baja, en un pesebre. A lo menospreciado, Dios llega
a la alcantarilla para salvar a la gente desechada para usarlos. Que el mundo no crea en ellos por su antecedente nos vale un pepino. Ah, pero tú eres así. Sí, yo era. Y me siento orgulloso que la gente recuerde lo que era. No me siento yo orgulloso de lo que era, pero sí la gente que recuerde de quién era, para que él pueda entender lo que Jesús ha hecho de mí, de lo que ahora soy. Porque tiene que existir un antes y después de Cristo. En toda la vida del ser humano tiene que haber un antes y después de Cristo. Por ese motivo, lo que era me avergüenza de lo que hacía, pero lo que era es para recordar de dónde me sacó el Señor y en dónde me ha puesto el Señor. Dios llega a esos extremos. Ahora, Cristo mismo fue despreciado y rechazado por los hombres, así que si te rechazan, si te desprecian, si no te valoran, no importa. Recuerda que a Cristo le rechazaron primero. Le rechazaron primero. Pero Jesús siempre tuvo puestos los ojos en su Padre y fue fortalecido por el Espíritu Santo. Y como tenía un vasto conocimiento de la palabra, sabía que todo lo que hacían en contra de él era cumplimiento de las profecías. Y amado hermano y amada hermana, también está profetizado que a todos los que amamos a Jesús seremos rechazados, menospreciados, ofendidos, heridos, agredidos, no importa. Pablo decía que tenía la satisfacción de llevar sobre su cuerpo las marcas de Jesús porque fue azotado. Todo lo que haga la gente es una honra para nosotros. Todo lo que haga la gente porque somos cristianos, en contra de nosotros porque somos cristianos, es una honra. Porque Cristo lo prometió. Así como prometió su presencia, también nos garantizó la persecución. Valoremos a Dios y caminemos en Él. ¿Oyó? Cristo fue menospreciado. Lo más bajo, lo menospreciado, lo que no es. Cosas que bien pueden no existir. Dios usa esas cosas para su gloria. Nadie ve en nosotros lo que Dios quiere hacer. Dios sí tiene en su proyecto divino lo que va a hacer de nosotros. Hay gente que nos marca como personas sin futuro. Pero hoy mucha gente hasta de pronto reconoce el cambio porque Dios hizo de lo que no era lo que somos hoy. Iglesia amada, tiempo de elección, allá los políticos. Dios eligió a sus discípulos. Dios continúa eligiendo las personas. Si tú estás en su camino, es porque tú fuiste elegido por Dios. ¿Para qué? Para derribar a los sabios, a los nobles, a los poderosos. Para llenarte del conocimiento de su palabra y llenar tu boca de poder espiritual para avergonzarlos. El mundo no puede avergonzarnos. No. Porque Cristo es nuestra victoria. Y Él dijo que nos llevaría a la iglesia de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y de victoria en victoria. Al final el Señor dice que ninguna carne se gloríe en sí mismo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, el único que merece la gloria es Jesucristo,
el Señor de señores, el Rey de reyes y la cabeza y autoridad de la iglesia. Nosotros solo somos instrumentos. Hasta yo siempre he dicho a la preciosa iglesia, cuando veas un predicador que se vanagloria de lo que hace, ese hombre es falso. Todo lo que hace un predicador lo hace para la gloria de Dios. Todo lo que es un predicador lo es porque Dios en su misericordia le provee para que sea. Todo el éxito o la predicación de un predicador es porque el Espíritu Santo lo está usando. ¿Se puede predicar y tener éxito ministerial sin ser usado por el Espíritu? Claro, claro. Pero por los frutos los conoceréis. Hemos de obedecer a Dios y dejar que Él nos use como instrumentos para su gloria. Lo débil y menospreciado de este mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. La iglesia está puesta en esta tierra para ser la boca de Dios, el corazón de Dios, y callar a los que hablan en contra de Dios y su iglesia con un testimonio de santidad, con un conocimiento de la Escritura y con una predicación bíblica. Agradecemos a Dios por esta mañana. Y yo invito a los hermanos a reflexionar que cuando el diablo diga que usted es nadie, usted va a decir, no, Dios está haciendo de mí el hombre o la mujer que Él quiere hacer para ser un instrumento para su gloria. Sea bendito el nombre de Jesús en esta mañana. Sea bendito el nombre de Jesús en esta mañana. Vamos a orar. Quiero agradecer a Dios si hay alguna persona que está por primera vez y que quizás está viviendo momentos muy complicados y en su mente a lo mejor se siente una persona rechazada, no amada, incapaz. Quiero decirte, entrega tu vida a Jesús. Jesús puede transformar tu psiquis, tu corazón, porque el Espíritu entrará en ti y hará una obra perfecta. No hay hombre o mujer en Cristo que no sea una bendición y Dios lo transforme en una nueva persona. Entregue su vida a Jesús y dígale, Señor, aquí estoy tal cual como estoy, con dificultades, inclusive llena de pecado. Te pido perdón, me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Y pongo mi vida en las manos de Jesucristo, para que mi vida sea transformada. La Biblia dice que el que empieza esa buena obra es el Espíritu Santo. Y la hará transformando, mejorando cada día, hasta el día de la venida de Jesús. Iglesia, si tienes que también reconciliarte con el Señor. Hoy vamos a celebrar la cena. Y uno de los problemas de la iglesia de Corinto estaba en la cena. La gente era irrespetuosa. La gente no vivía como a Dios le agrada. Pero solo en la cena quería sentirse bien. El pan y el vino no es un amuleto. Son elementos que nos permiten recordar nada más. Recordar la obra que Cristo está haciendo día a día en nosotros. Pero sí es importante revisar nuestras vidas, pedir perdón a Dios y pedirle a Dios que nos dé la fuerza para no fallarle, para caminar en obediencia y vivir en santidad. Yo quiero, los hermanos, en sus casas, que tengan listo el pan y el vino para poder cenar. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos
mucho, Señor, mucho. Por tu palabra y por habernos elegido para ser tus siervos. Gracias, Señor, por los momentos en los cuales estos versículos se han hecho una verdad. Siendo débiles, hemos avergonzado a los fuertes. Siendo necios, hemos tapado la boca de los que se consideran sabios con tu verdad y tu evangelio. Porque nos recogiste de la condición en la que estábamos. No es necesario haber sido un indigente, una prostituta, haber sido, Señor, algún delincuente o haber sido algún vicioso, no. A veces creo que el peor y más grande pecado que existe en el hombre es el orgullo. El orgullo, porque lo necio, lo perverso en el hombre es el orgullo. Fue de lo que le llenó Satanás a Adán y a Eva, que los llevó a pecar. Señor, gracias, porque en la historia de mi vida tu mano preciosa ha hecho cosas nuevas. Y Dios, tú nos has bendecido siempre, Señor. Te agradezco, Señor. Bendiga a la iglesia y que su iglesia pueda sentir que usted está con ellos, que usted los va a bendecir y los va a fortalecer y les va a conceder la victoria frente a cualquier circunstancia de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos en esta mañana, tenemos aquí ya los elementos para la cena, el jugo de uvas o el vino, el pan. Y vamos a agradecer. Voy a pedir a mi esposa que ore por el pan y el vino. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos, agradeciendo a Dios por esta mañana preciosa y sobre todo a nuestro Padre porque nos ha invitado a la mesa del Señor. Bendito y poderoso Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, con el pan y el vino, Señor. Estos elementos que representan, Señor, el uno tu cuerpo, el vino que representa la sangre que fue derramada por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque en cada uno de ellos representa, Señor, el sacrificio que tú hiciste por amor a nosotros. Gracias, Jesús, por ese cuerpo, Señor, que fue latigado, cuerpo, Señor, que fue lastimado por el hombre. Gracias, Señor, porque a través de ese cuerpo, a través de esa muerte, nosotros somos salvos. Este vino, Señor, que representa la sangre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Sangre que fue derramada, Señor, para perdón de nuestros pecados. Sangre que limpia, purifica, Señor, nuestras vidas. Y aquí está representando la muerte de Jesucristo. Recordamos ese día, Señor, día triste, pero día de gozo, porque en ella hubo salvación. Y hay salvación y vida eterna, Padre, a través de tu muerte, a través de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor, porque estos elementos representan eso, Señor. La salvación, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelos, Padre Celestial. Amén. Amén. La Biblia dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, partió el pan y dio gracias por él. Vamos, ahora sí. Vamos a coger el pan. Y vamos a comerlo, adorando al Señor. Podemos comer el pan. También tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que tomes de esta copa y comas de este pan,
la muerte y la venida del Señor anunciáis. Jesús prometió que vendría. Hoy recordamos el sacrificio de la cruz, pero no recordamos a un Dios muerto. Él no se quedó en la tumba. José de Arimatea con mucho amor se dio su tumba, pero la muerte no pudo retenerla. La piedra se movió, el Señor salió, se presentó a sus discípulos y ascendió, y prometió que vendría por nosotros. Sí, podemos beber del vino que representa el nuevo pacto en Cristo Jesús. Padre, te agradecemos en esta mañana. Sí, Señor. Por este tiempo tan lindo en que hemos disfrutado de este culto. Sí, Señor. Gracias, Padre. Y que hemos podido ingresar al hogar de nuestros amados hermanos con tu palabra. Bendito seas. Gracias, Señor, porque seguiremos fieles y avanzando en tus caminos. Sí, Señor. Esperamos tu pronta venida y caminamos en tu verdad. Amén. Señor, utilízanos para predicar al mundo que tu Hijo Jesucristo es el Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, sí, Señor, a llevar la locura de la predicación. Amén. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos Amén. amados, Dios les bendiga. Les amamos mucho. Amén. Y yo sé que ustedes me están felicitando por mi cumpleaños, que coincidencialmente es hoy. Hoy, 6 de septiembre, yo nací y estoy cumpliendo 58 años. No hay nada mejor para mí que haberlos cumplido en Jesús. Por eso tengo un cántico que me gusta que dice: quiero expresar mi gratitud a Él que me lo ha dado todo. Amén. Una canción no bastaría, ni el esfuerzo de toda mi vida. Jesús lo dio todo y agradezco cumplir un año más y gracias por vuestras felicitaciones. Que Dios les bendiga siempre. Un abrazo en Cristo Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos estaremos viendo el día martes, el día miércoles, jueves y viernes. Y el sábado con los niños y los jóvenes. Y el domingo compartiendo con ustedes, con nuestros amigos también. El Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. La paz del Señor.